Buenos días a todos y a todas. Me sumo a la bienvenida de Inma y de María y agradeceros, como siempre, pues la respuesta a esta convocatoria, que siempre venís mucha gente y para nosotros es muy importante que respondáis pues estas iniciativas. Gracias a todos y bienvenidos. Os comento un poquito cómo tenemos estructurada la jornada. Ahora mismo vamos a tener la primera ponencia. Tenemos dos ponencias en la primera parte y luego a las 12 haremos un descanso para tomar un café, que lo serviremos aquí en este pasillo. Luego continuaremos con otra ponencia y pararemos a las 2 para la comida que compartiremos todos en la estancia contigua aquí, aquí en este pasillo, en la estancia del gimnasio. Y luego, después de la comida, seguiremos por la tarde con otra intervención y luego tendremos un pequeño espacio para que podáis plantear todas las preguntas que vosotros tengáis para las personas que intervienen. Nada, pues gracias y vamos a empezar ya con la primera ponencia. Tenemos hoy con nosotros a Natalia Rubio Arribas, que es psicóloga sanitaria, licenciada en Pedagogía y diplomada en Magisterio por Educación Especial. Es máster universitario en Sexología y training en Sexología Clínica, Terapia Familiar y Terapia de Pareja. Experta en Educación Sexual, Asesoramiento Sexual, Terapia Sexual y Terapia de Pareja y experta universitaria en Enfoque de Género e Igualdad. Es miembro de la Asociación Estatal de Profesionales de la Sexología y de la Sociedad Española y Europea de Contracepción. Cofundadora y presidenta de la Asociación Estatal de Sexualidad y Discapacidad. Es también responsable, bueno, os digo que he resumido el currículum de de Natalia, perdón. He resumido porque era muy extenso. Pero bueno, hay cosas que creo que decimos. Es responsable estatal del Plan de Formación, Sexualidades, Discapacidades y Diversidades y coordina y es docente en diferentes másters universitarios. Colabora con distintas entidades estatales e internacionales relacionadas con la discapacidad y ha liderado y lidera diversos proyectos y es autora de numerosas publicaciones en el ámbito de la discapacidad y de las enfermedades raras. Seguro que tiene mucho que aportarnos, así que cuando quieras, Natalia. Bueno. Bueno, pues daros los buenos días a todos y todas, agradecer esa presentación y la invitación. Para mí es un placer el poder estar aquí en estas jornadas que ya durante más de una década lleváis desarrollando y además para un tema tan importante y fundamental, ¿no?, como el que hoy nos emplazan. Bueno, pues aparte un poquito de lo que ha contado de mi presentación, de la formación y a lo que me dedico, compartir también, para que entendamos un por qué yo al final he terminado dedicándome a lo que me dedico, deciros que yo durante 20 años estuve como directora en una red de centros y servicios que trabajan con personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en la Fundación Aspanias de Burgos, y en eso es una entidad muy grande, tenemos desde un colegio, acompañamos los proyectos de vida de las personas con discapacidad intelectual a lo largo de toda su vida, infancias, adolescencias, juventudes, adulteces y vejeces, ¿no? Y yo en esos 20 años, gestionando esa red de centros y servicios, pues yo veía que iban pasando los años, avanzábamos en muchos ámbitos de la vida de las personas con discapacidad intelectual, avanzábamos en el empleo, en el turismo, en el deporte adaptado, pero mira, había un tema, que era el tema de la sexualidad, que no había manera de ponerlo encima de la mesa. Desde los equipos profesionales, que como se enteren las familias, que todavía se nos marchan de la entidad, con lo cual me encontraba con muchas resistencias propias desde el ámbito de la discapacidad. Pero, como sexóloga que soy también desde hace muchos años, cada vez hay más profesionales del ámbito de la sexología, pero a día de hoy todavía percibo que hay escasez de profesionales del ámbito de la sexología que se dediquen directamente a trabajar pues con el colectivo de personas con discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, fruto de esas dos resistencias, las propias de la discapacidad y las propias de la sexología, pues fundamos en el año 2011 esa entidad. Pero a lo que voy, yo vengo de estar trabajando en atención directa con personas con discapacidad y desde ahí de reflexionar sobre mi propia práctica profesional es desde donde yo he ido elaborando pues lo que os vengo a contar, ¿vale?
Y como vamos a hablar, y en esta primera ponencia vamos a hablar de la prevención, de la detección de situaciones de violencias sexuales, lo primero que os planteo, y es que si vamos a hablar de temas relacionados con sexualidad, os planteo que empecemos la mañana haciendo una dinámica. Y os invito a todas las personas que estamos aquí, que hagamos un ejercicio como pensar qué nos viene a nuestra cabeza cuando escuchamos la palabra sexualidad, ¿vale? Y os planteo, oye, imaginaros que vais tranquilamente paseando por vuestra localidad. Vais por una acera, pasáis, en esa acera hay un grupo de personas que están hablando en esa acera y de repente una de esas personas en voz alta dice la palabra sexualidad. ¿Qué se nos despierta en nuestras cabezas? ¿Qué imágenes? ¿Qué situaciones? ¿Qué recuerdos? ¿Qué palabras relacionadas con sexualidad? Hoy imaginaros que estáis en vuestra casa, estáis haciendo zapping en esos programas de actualidad, de repente paráis en uno de esos programas de actualidad y una de esas personas que están en ese programa de repente en voz alta dice la palabra sexualidad. ¿Qué se nos despierta en nuestras cabezas? ¿Qué imágenes? ¿Qué situaciones? ¿Qué recuerdos? ¿Qué palabras relacionadas con sexualidad? ¿Sí? ¿Lo tenéis? Oye, ¿os imagináis que de repente diría, pues venga, vamos a decir en voz alta todo lo que habéis pensado? ¿Os imagináis? Tranquilos y tranquilas que no lo vamos a hacer, que nadie echa a correr antes de tiempo, pero no sé si estáis de acuerdo conmigo, que si por unos instantes tuviéramos que decir todo eso que se nos ha despertado en nuestras cabezas, posiblemente muchas de las personas que estamos hoy aquí haríamos como una especie de ejercicio, una especie de filtro del tipo, madre de Dios, que tengo que decir lo que he pensado aquí en voz alta delante de toda esta gente a estas horas de la mañana. Espera, esta palabra no la voy a decir en voz alta, no vaya a ser que alguien piense que he venido contento o contenta a la charla. No, esta no la digo, esta palabra, pues no tengo claro si tiene que ver o no con sexualidad. Voy a decir esta, que lo mismo me compromete menos, ¿no? Y posiblemente nos daríamos permiso a decir ciertas palabras y quizás otras nos costaría un poco más. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Fijaros qué curioso, ¿no? Porque en el fondo hablar de sexualidad parece que es un tema coloquial que forma parte de las conversaciones habituales del día a día, pero primera gran idea. ¿Creéis que todas las personas que estamos hoy aquí tenemos la misma idea de sexualidad? ¿O pudiera ser que cada cual tuviera una idea completamente diferente de lo que es la sexualidad? Bueno, como estáis haciendo con vuestros gestos, efectivamente, cada una de las personas que estamos hoy aquí tenemos una idea completamente diferente de lo que es la sexualidad. Y fijaros, a día de hoy nos hemos construido una idea, y es que en función de lo pequeña o lo grande que tengamos esta idea de sexualidad, así veremos si este tema tiene que ver con los proyectos de vida de las personas con discapacidad intelectual con las que trabajamos. Si yo me he creado una idea pequeña y estrecha de la sexualidad, pues a lo mejor lo que yo pienso que es lo más de lo más, pudiera ser que estuviera muy alejado de lo que yo creo que pueden llegar a conseguir, vivenciar, y pudiera ser que algunas personas pensasen quita, que este tema lo mismo les complica la vida. Pero sin embargo, si nos hemos creado una idea grande y amplia de la sexualidad, por supuesto que vamos a ser conscientes de que este tema tiene que ver con todas las personas, tengan o no tengan discapacidad, con independencia de la discapacidad que presenten y con independencia de la necesidad de apoyos que precisen. También me atrevo a deciros que en función de lo pequeña o lo grande que tengamos esta idea de sexualidad, así viviremos nuestra propia sexualidad, con más o con menos angustias. ¿De qué va a depender la idea que cada cual nos hemos construido a día de hoy? Lo que nos viene a nuestra cabeza cuando escuchamos sexualidad, violencias, va a depender de si a lo largo de nuestra vida, en el colegio y en la escuela, nos hablaron de estos temas o pudiera ser que en algunos casos poco o nada nos hablaron. Esta idea que cada cual se ha construido a día de hoy de sexualidad también va a depender de si pudimos hablar de estos temas con nuestros padres y con nuestras madres. O lo mismo, vuestros padres y vuestras madres eran como los míos, que cogían el mando de la tele y cambiaban de canal ante determinadas imágenes. A lo mejor decían poco con las palabras, pero simplemente con el hecho de cambiar ante determinadas imágenes
ya nos estaban diciendo bastantes cosas, ¿eh? Quienes tenéis unos pocos años como yo, la velocidad a la hora de cambiar las imágenes iba en función del número de rombos. ¿Os acordáis de los rombos? Ahora las nuevas generaciones dicen, esos de los rombos, ¿no? Fijaros que esta idea de sexualidad también va a depender de si esta temática sale habitualmente en las conversaciones con nuestras amistades o lo mismo, poco o nada salen. Ahora, eso sí, lo que tengo el pleno convencimiento es que aquellas personas que podéis tener una idea más científica y verídica de lo que es la sexualidad, podéis ser aquellas personas que os habéis formado en revistas científicas de actualidad, como puede ser el Cosmopolitan, el Nuevo Vale o la Super Pop. Esto es broma, ¿eh? Lo digo porque yo hago educación sexual, hacemos asesoramiento y hay veces que vienen las personas a la asesoría y según entran por la puerta me dicen, Natalia, esto lo he leído en tal revista, ¿no? Y hay gente que da por bueno todo lo que lee, ¿no? Con lo cual, cuando tengo oportunidad de invitar a las personas a que digan palabras relacionadas con sexualidad, vaya, que la gente empieza a decir todas estas cosas. Que si pareja, que si cuerpos, que si miradas, que si sentimientos, que si responsabilidad, que si confianza, que si adolescencia, fijaros. Una palabra, todas las ideas que mueve, pero lo que verdaderamente nos va a interesar son las ideas que cada cual se os han despertado en vuestras cabezas. Que en definitiva es la idea de sexualidad que os creéis. Pensar en vuestras palabras, pensar en vuestras imágenes. Vamos a ir organizando las ideas. Primera idea, fijaros, no es lo mismo cuando hayamos pensado en sexualidad, nos hayan venido palabras o ideas que tienen que ver con ciertas partes del cuerpo, como son los genitales. Oye, pensar, si cuando habéis pensado en sexualidad os ha venido que sí la vulva, los labios, el prepucio, los test, vamos, toda la zona perigenital, o si cuando hemos pensado en sexualidad, vaya, nos han venido cosas más grandes. A ver si cuando hemos pensado en sexualidad nos han venido, pero nos han venido las manos, nos ha venido la espalda, nos han venido las nalgas, nos han venido los glúteos, nos han venido las piernas, nos han venido los pies, nos ha venido el cuello, nos ha venido la boca, nos ha venido la piel, porque estamos hablando de cosas bien diferentes. Fijaros, suele haber una idea bastante extendida a nivel social, que dicho sea de paso, y es una falsa idea, y es que hay gente que piensa que hacer educación sexual o acompañar la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual, oye, que nuestro objetivo iría enfocado o encaminado a enseñar a las personas a manejar los genitales. Sí, insisto, esto es una falsa idea. De lo que estamos hablando son de cosas mucho más importantes, son de cosas mucho más grandes. Nuestro objetivo cuando hablamos de hacer educación sexual o acompañar las sexualidades de las personas con discapacidad intelectual va a consistir en acompañar esos proyectos de vida para que las personas, esas infancias, adolescencias, juventudes, adulteces y vejeces con discapacidad intelectual aprendan a conducir, pero aprendan a conducir cuerpos. Y esto tiene que ver con temas tan importantes y fundamentales como cuerpo, pudor, desnudez, intimidad. Merece la pena que reflexionemos sobre cómo están estas cuestiones cuando nos referimos a las personas con discapacidad intelectual. Porque si yo os pregunto, equipo, quienes estamos hoy aquí, al cuerpo desnudo, pensando en ese perfil de personas con discapacidad intelectual con el que trabajamos, al cuerpo desnudo o semidesnudo de las personas con discapacidad intelectual cuando requieren de cierta prestación de apoyos en los programas de aseo, autocuidado, duchas, hidratación, vestido, habitualmente, ¿cuántas personas acceden? ¿Acceden igual de personas que el resto de cuerpos desnudos? ¿Acceden menos? ¿Acceden más? ¿Qué me diríais? ¿Estáis de acuerdo? Muchas más. Efectivamente, más personas profesionales que en función del turno, de los perfiles, estamos ahí prestando apoyos a los cuerpos desnudos o semidesnudos en los programas de aseo, autocuidado, duchas, hidratación. Más personas desde el ámbito institucional, pero también más personas desde el ámbito familiar. Porque quienes prestan apoyos a esos cuerpos desnudos o semidesnudos a veces son el padre, la madre y la otra madre, o el tío, el hermano, el vecino, el primo de Cuenca que pasaba por allí. Os voy a contar una situación que yo me encontré cuando empecé a trabajar en la Fundación Aspanias de Burgos hace 30 años. Cuando empecé a trabajar en una macroresidencia, allí vivían 60 personas. Personas jóvenes, personas adultas, con discapacidad intelectual. Aquella macroresidencia estaba dividida en planta de chicos, planta de chicas. Las habitaciones de las personas que allí vivían
eran la gran mayoría compartidas. Habitaciones dobles, triples, alguna despistada individual, pero la gran mayoría eran compartidas. Donde se desarrollaban los programas de aseo, autocuidado, duchas. Oye, tú accedías por un gran pasillo, entrabas en los baños, que por aquel entonces se denominaban baños de uso colectivo. Vamos, que tú allí entrabas, allí no había ni paredes, ni biombos, ni cortinas. Allí lo único que había eran 5 o 6 alcachofas, cebollas, llamadlo como queráis, pero situáis en escena, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar en esa residencia, entré haciendo una sustitución de una de las profesionales que estaba de baja. Llegué, toqué el timbre, empecé a trabajar un martes a las 6 de la tarde, me abrió la encargada de residencia, quien me preguntó mi nombre y me dijo, perdona, ¿eres tú Natalia? Digo, sí, soy yo Natalia. Y me dijo, mira Natalia, plántate esta bata blanca y déjate arrastrar por lo que aquí pase. Oye, ese fue mi plan de acogida. Yo llegué, me planté la bata y lo que pasó ese martes a las 6 de la tarde fue que la encargada de residencia salió a mitad del pasillo, empezó a dar palmas. ¡Chicos! ¡Chicas! Hoy es martes, todo el mundo a ducharse. Y las personas que allí vivían en aquella residencia, al escuchar la señal que anticipaba la tarea, vaya, que se dirigían a los programas de duchas de la mejor manera que les parecía. Recuerdo un joven con síndrome de Down que salió completamente desnudo en mitad del pasillo y a la que se rascaba los genitales. ¡Oye! ¡Que no encuentro las chanclas! A tal tiempo la adelantó otro compañero que iba así como un torero con una toalla de estas de lavabo tapándose media teta pero con el culo al aire, por allí paseando, ¿no? Creedme, era mi primer día y no daba crédito a la situación de lo que estaba viendo. Daba la sensación de que las personas de aquella residencia estaban acostumbradas a verse entre ellos y ellas desnudas. Me llamó tanto la atención que intenté poner un poco de orden. ¡Por favor! ¡Que nadie salga de sus habitaciones y los mínimos en cero! Como os podéis imaginar, allí la única rara era yo, porque daba la sensación de que estaban todas las personas acostumbradas a verse entre ellas desnudas. Ya me llamó la atención. Pero lo que verdaderamente me espantó fue que en aquella situación en la que adolescentes, jóvenes, personas adultas con discapacidad se dirigían a los programas de aseo y duchas mostrando sus cuerpos desnudos o semidesnudos, lo que realmente me espantó fue que en aquella residencia, al final de aquel gran pasillo, se abrió la puerta y quien entró por aquella puerta al final del pasillo era un señor que iba con una visera, un buzo de color azul y un maletín. Yo me acerqué a ese hombre y le pregunté, ¿usted quién es? ¿Dónde va? Dice, ¿yo? Soy el revisor de la calefacción. Vengo a purgar los radiadores, ¿no? Alguien externo a esa entidad, que no dejaba de ser una persona desconocida, tenía la capacidad y la posibilidad de estar por allí alegremente paseándose, mientras esas adolescencias, juventudes y adulteces con discapacidad intelectual mostraban sus cuerpos desnudos o semidesnudos. ¿Se ha entendido la situación? Fijaros, esta realidad que me encontré yo hace 30 años, todavía es una realidad muy frecuente y habitual en las entidades del ámbito de la discapacidad intelectual. Entenderme, me da la sensación de que a veces no se priorizan los accesos al cuerpo, que es lo mismo que hablar de intimidad corporal. Y yo os planteo, equipo, si acostumbramos a las personas con discapacidad intelectual con las que trabajamos a verse entre ellas desnudas, es más, permitimos que personas desconocidas accedan a sus cuerpos desnudos, ¿creéis que de esta manera estamos dotando a las personas con discapacidad intelectual de herramientas y estrategias para saber identificar quién es el entorno seguro del no seguro? ¿Quién puede acceder a mi cuerpo desnudo de quién no puede acceder a mi cuerpo desnudo? ¿Se está entendiendo la reflexión? Fijaros, desde ahí tenemos que plantear nuestra intervención. La educación sexual que os planteo debe empezar por ahí, porque desde edades tempranas, infancias, adolescencias, con discapacidad intelectual con las que trabajamos, aprendan y entiendan que su cuerpo, su pudor, su desnudez les pertenece. Y a ese cuerpo desnudo podrán acceder determinadas personas, desde roles concretos, pero es muy importante, porque si en definitiva relativizamos estos temas, no le concedemos importancia. Yo os comparto que en estos más de 30 años que llevo trabajando en el ámbito, mi experiencia lo que me dice es que por cada persona con discapacidad intelectual que viene y nos dice, oye, mira, María, que hay alguien que ha intentado hacer algo feo con mi cuerpo, puede haber otras 4 personas con discapacidad intelectual que lo estén viviendo y ni siquiera sean conscientes de que hay alguien que está haciendo algo feo con su cuerpo. Están tan acostumbradas
que no lo van a vivir como una transgresión, no lo van a vivir como una potencial situación de riesgo, con lo cual, equipo, no nos lo van a contar, con lo cual no nos vamos a enterar. Y esta es una primera de las claves. Fijaros, a veces dentro de nuestras entidades del ámbito hacemos las cosas regular. Entenderme, digo regular porque no lo hacemos con mala intención, sino que no nos hemos parado a pensar la importancia que tiene acompañar de una u otra manera cuando hacemos esos accesos a su intimidad corporal. Este tema de la intimidad y los accesos al cuerpo, hay veces que las familias tampoco lo priorizan. Y os cuento, el año pasado estuve por toda España con la Fundación Bertín Osborne, que ahora se llama Quique Osborne, con Fabiola, por toda España. Estuvimos en A Coruña, muy cerquita de aquí, y estuvimos haciendo una formación con familias. Y de repente una familia levanta la mano y dice: mira, Natalia, lo que te estoy escuchando, lo que estás diciendo, y es que yo tengo un hijo con parálisis cerebral, con discapacidad intelectual, y es que esto de acceder al cuerpo, pues es que yo hay veces, decía una madre, que yo le desnudo y le cambio de ropa delante de gente, pero vamos, que yo lo hago, decía esta madre, porque yo creo que a él le da igual. Nunca le he visto poner ninguna mala cara, ningún mal gesto, yo creo que a él no le importa, ¿no? Y contaba situaciones, decía, bueno, si te cuento un ejemplo, ni más lejos que el pasado fin de semana, que estuvimos en un cumpleaños familiar, me invitó mi cuñada, allí que fuimos a la casa de mi cuñada, allí que fuimos pues con la silla con mi hijo a ese cumpleaños, estábamos picoteando allí, nos juntamos cerca de 20 y tantas personas, y algo le sentó mal, no sé, algo comió, perdió el control de esfínteres, anales vesicales, dice menudo lío, porque se hizo cacas encima, intentamos hacer el acompañamiento a la silla para meterlo al baño de mi cuñada, pero como el baño de mi cuñada no es accesible, no está adaptada a la casa, pues no entraba la silla, bueno, pues por no molestar a mi cuñada, bueno, que tampoco fue para tanto. Allí que cambié a mi hijo, delante de las 20 y tantas personas que estaban en ese momento merendando, ¿no? Cuando las familias a veces hacen este tipo de comentarios, yo en este caso le decía a esta madre, vamos a ver, Loli, si en lugar de ser tu hijo con 17 años y parálisis cerebral hubiese sido otro miembro de la familia, por ejemplo, tu otro hijo sin discapacidad, o por ejemplo, el abuelo de la familia, hubieses hecho lo mismo, rápidamente esta madre contestó: no se me ocurre, ¿eh? Si se lo llevo a hacer a mi otro hijo sin discapacidad, lo mismo no me vuelve a dirigir la palabra en lo que me queda de vida. Y a mi padre, el abuelo de la familia, no se me ocurre. Fijaros qué curioso, ¿no? ¿Por qué con determinadas personas bajo ningún concepto se nos ocurriría hacerlo? ¿Y por qué? Por el hecho de tener, en este caso, una parálisis cerebral con discapacidad intelectual, se resta importancia a estos temas. ¿Qué pasa? ¿Qué cuerpos y pudores de primera categoría, de segunda categoría, de tercera categoría? ¿Por qué con determinadas personas bajo ningún concepto se nos ocurriría hacerlo? ¿Y por qué? Por el hecho de tener una discapacidad se resta importancia a estos temas, ¿no? En aquella charla le decía a las familias: venga, vamos a pensar algo, familias. Hay alguna madre, algún abuelo, levantaba la mano. Pedir permiso para entrar en otra habitación. Y yo les decía: imaginaros que estamos en una casa que no es accesible, que no nos podemos desplazar. Familias, hay veces que las respuestas pueden ser bastante más sencillas de lo que nos pensamos. Porque que no nos podemos desplazar, pues a lo mejor la respuesta puede pasar por decir a todas las personas que estaban ahí en el cumpleaños: oye, ¿os importa saliros 5 minutos al descansillo? Que voy a cambiar a mi hijo con parálisis cerebral. Cuando trabajo con familias, les insisto a las familias: qué importante este tipo de actuaciones, familias. ¿Por qué? Porque en ese momento en el que estamos desnudando a nuestros hijos y a nuestras hijas con discapacidad, nuestros hijos y nuestras hijas entienden que su cuerpo es valioso, que su pudor y su desnudez es importante, porque en ese momento están a solas con su madre o con su padre, pero además estamos trabajando en la doble dirección. Y la doble dirección es el mensaje que en ese momento, en esa situación, en ese cumpleaños, estamos enviando a todas las personas que estaban en el cumpleaños, que en definitiva es la sociedad donde vivimos. Y el mensaje que les estamos enviando es: el cuerpo desnudo de las personas con discapacidad es igual de importante que el resto de cuerpos desnudos. Y eso es hacer educación sexual. ¿Se está entendiendo, equipo? Esto es muy importante. Mirad, uno de los principales miedos que tienen nuestras familias cuando tenemos oportunidad de hablar de las familias, de personas con discapacidad intelectual, es el miedo al abuso. Muchas familias lo que piensan en sus cabezas es: si hay una situación potencial donde puede darse una situación de abuso, a veces las familias lo que piensan es: será en las instituciones a las que acuden nuestros hijos y nuestras hijas allí.
en la residencia, con toda la gente que hay allí, en el centro de día, con toda la gente que hay allí en el cole, con toda la gente que hay. Eso es lo que piensan muchas veces las cabezas de muchas de nuestras familias. Pero la realidad nos demuestra que justamente cuando se dan, desgraciadamente, las situaciones de abuso, es justamente al contrario de lo que piensan nuestras familias. A veces las familias hacen comentarios de ese tipo. Uy, pues en el pueblo de mi padre, de su padre, a mi hijo con discapacidad, como todo el mundo la conoce, pues ahí está, que hay horas que no tengo ni idea ni dónde está. O mi hija en el bloque de viviendas, como todo el mundo la conoce, pues ahí hay días que baja el domingo, va a hacer compras y puede tardar horas en llegar, como todo el mundo la conoce. Es ahí, en esos entornos más próximos, donde habitualmente las familias bajan la guardia, y es ahí, ¿no?, donde desgraciadamente se dan con mayor frecuencia las situaciones de abuso. Por eso, equipos profesionales, es muy importante, es fundamental trabajar con nuestras familias, implicar a nuestras familias también en la educación sexual. Cuando hago formaciones con las familias, empiezan las familias, ay Natalia, esto lo hago fatal. Y yo les digo a las familias, fatal no, venga, va, regular. Hasta hoy lo hemos estado haciendo de una manera, pero a partir de hoy, que ya hemos pensado y sabemos la implicación que tiene y la importancia de los accesos al cuerpo, vamos a ir cambiando las cosas. ¿Se ha entendido esta parte? Esto es muy importante. Con lo cual, fijaros, todas estas ilustraciones que vais a ir viendo en la presentación son situaciones reales narradas por personas con discapacidad intelectual que han vivido situaciones, y que al final hemos querido representar un poquito de forma gráfica para ponernos también en su piel. Fijaros que hacer educación sexual desde el cuerpo no solamente es que aprendan quién puede o no acceder a su cuerpo desnudo, sino también que aprendan en qué escenarios pueden o no pueden mostrar su cuerpo desnudo. Es bastante frecuente y habitual que por la necesidad de apoyos, pues en ocasiones, venga, ¿qué más da hoy? Por ser un día hoy, venga, que tengo que cambiarte aunque sea aquí en el pasillo. Y os cuento una situación que me pasó cuando yo empecé a trabajar en España. Estaba un día a las 11 de la mañana en un despacho y una de las personas, una mujer con síndrome de Down, que se llamaba y se sigue llamando Marily, vino a mi encuentro a las 11 de la mañana porque ella estaba súper agobiada. Natalia, tengo una molestia en la tetilla. No, ella quería levantarse la camiseta porque tenía un malestar debajo de la tetilla. Yo estaba en el despacho esperando a una familia para una consulta médica, para darle unos historiales. Y claro, ¿cuál hubiese sido el sitio ideal para que Marily se hubiese levantado la camiseta? Pues el sitio ideal hubiese sido la enfermería, el botiquín, su habitación, pero lo que yo pensé en ese momento, ostras, ¿cómo tengo que ir hasta la residencia? 5 minutos para allá, otros 5 minutos para acá. No quiero hacer esperar a la familia, ya sé lo que voy a hacer. Voy a decirle a que entre en el despacho para que nadie pueda acceder físicamente, cierro la puerta, había una ventana, digo, bajo el store y así nadie puede acceder visualmente. Oye, así lo pensé y así lo hice. Marily, pasa. Cierro, bajo. En ese momento se levantó la camiseta y yo le dije, ay, pues tienes toda la razón. Voy a llamar al equipo de enfermería, ya verás que con un tratamiento, unas cremitas en 2 días, se nos pasa y no le eché cuentas, marchó Marily. 2 días después estaba yo en el mismo sitio, en ese despacho, haciendo el plan de acogida a una familia. Bienvenidos a España, pasar a un padre y una madre. En esta entidad tenemos una sala de estimulación multisensorial maravillosa. Ni que contaros todos los programas de integración sensorial. ¿Qué deciros de yo haciendo el plan de acogida cuando de repente se abrió la puerta, ya que no imagináis quién entró? Efectivamente, Marily, pero en esta ocasión lo que hizo fue abrir la puerta. Ella llegaba súper agobiada, se agarró los pantalones y las bragas y se las bajó hasta las rodillas. Y lo que me dijo es, Natalia, te ha bajado la regla, ¿no? Incluso me llegó a enseñar la prueba del algodón, por si había algún tipo de duda, ¿no? Claro, y en ese momento tú puedes pensar, ¿pero cómo se te ha ocurrido aquí? Pues a Marily se le ocurrió porque previamente, días antes, yo la había autorizado a que podía mostrar esa parte de su cuerpo desnudo ahí. ¿Se está entendiendo? Lo digo porque a veces hacemos una excepción, venga, ¿qué más da hoy? Que luego no nos extrañe que vayamos a la piscina y salga más allá de los vestuarios, o que vayamos a salidas a la comunidad y dejen la puerta de los baños abierta o salgan a medio vestir. Es muy importante trabajar también con las personas con discapacidad intelectual porque entiendan dónde puedo o no mostrar mi cuerpo desnudo. Todos estos materiales que estáis viendo aquí tienen que ver con un programa educativo que os voy a compartir para trabajar todos estos aprendizajes.
que entiendan quién puede o no, en qué escenarios puedo o no puedo mostrar mis cuerpos desnudos, ¿vale? Y fijaros, otra de las cosas que me gusta mucho trabajar en las formaciones con equipos profesionales y con familias tiene que ver con la mirada. En ocasiones te dicen los equipos profesionales, Natalia, pero como profesionales somos el entorno seguro, ¿no? Y yo lo que os planteo, que la gran mayoría sois profesionales, es, ¿no? Sí, efectivamente, somos el entorno seguro mientras no se demuestre lo contrario, pero a lo que voy es, cuando es necesaria nuestra presencia a la hora de prestar apoyos, ¿únicamente estamos las personas justas y necesarias? ¿O a la hora de prestar apoyos pudiera haber más gente de la que debiera? ¿Se entiende la situación? Yo he sido profesional de atención directa durante muchísimos años y a veces estamos ahí prestando apoyo en los programas de aseo, autocuidado, delante de una persona con discapacidad, ¿no? Y a la que estamos ahí prestando, a veces los apoyos son verbales, a veces estamos con apoyos visuales, que sí los pictogramas, que cuando tienen limitaciones importantes a nivel motórico funcional acercamos la mano para que pueda llegar, pero quedaros con una idea, siendo necesaria la presencia de una profesional, ¿únicamente está esta persona? ¿O pudiera pasar que de repente pasamos otro compañero o compañera por el pasillo, al ver la puerta entreabierta, allá que se entra, anda? Pero si pensaba yo que hoy estabas librando, ahora te voy a contar. El otro día estuve en Santiago, en un mercadillo medieval. Una jornada fantástica, si ya estamos en pleno verano. Bueno, lo único malo es que se me pegó mi cuñada y mi suegra, que son unas pesadas. ¿Se ha entendido la situación? Y entramos ahí, tenemos un tema de conversación que no es importante, que no es urgente, pero lo tenemos delante del cuerpo desnudo de esa persona con discapacidad intelectual con la que trabajamos. Fijaros, yo sé que esto no se hace con mala intención, pero equipos, tenemos que ser conscientes del impacto que tiene en su vida, porque nuestra mirada es muy importante en sus proyectos de vida. En función de cómo sea nuestra mirada en los accesos al cuerpo, puede tener un impacto u otro. Y fijaros, esto de la mirada diferencial hacia los cuerpos también es algo que hay que trabajar con las familias. Esta situación que os pongo ahí, yo la empecé a determinar y me la empecé a encontrar hace años. Quienes trabajamos en el ámbito de la discapacidad, no sé si lo compartiréis, a veces nos cuesta desconectar de la discapacidad. Desconecta. Yo llegaba a agosto y decía, Natalia, agosto, vacaciones, desconecta. Quería desconectar tanto que me cogía un avión, me iba a Tenerife, pero según llegaba a Tenerife y pisaba la primera playa de arena negra, mi atención selectiva me decía, ya has localizado a 5 de los tuyos, mira, 2 vienen por aquí, otra familia que asoma y otros 2 os ha pasado, ¿no? Y en esas situaciones sociales empecé a observar esta situación, ¿no? Y es cuando una familia donde uno de los miembros de la familia tiene una discapacidad, da igual el tipo de discapacidad, da igual la edad de la persona, ¿no? El cómo se manejan en una situación social pública que pues es un día playero, llegan allí, plantan las toallas, las sombrillas, los tuppers, las mederas, deciden pasar. Y hay un momento clave de la jornada playera, ¿no? Y es cuando esa familia decide que tiene la ropa llena de arena, mojada, y se van a cambiar de vestuario para hacer otra actividad fuera de la playa, ¿no? Es muy curioso cómo se organizan. Habitualmente quien asume el cambio de vestuario suelen ser las madres, no se puede generalizar, pero en un tanto por ciento elevado sí, quienes dan contraindicaciones, allí montan un tendedete de toallas, ¿no? Y van pasando, pues ahí todos los miembros de la familia en ese tenderete, menos cuando llega el turno de la persona con discapacidad. ¿Sabéis lo que pasa habitualmente? Pues en muchos casos lo que pasa efectivamente es que desaparece el tenderete de toallas. Esta situación, yo también no trabajo mucho con las familias, porque les digo a las familias, yo sé que no lo hacéis con mala intención, pero fijaros, el impacto que tiene nuestra mirada, su mirada también como familias. Los hijos y las hijas con discapacidad intelectual se dan más cuenta de lo que nos pensamos. Yo les digo a las familias, si tenemos ese tipo de comportamientos diferenciales, al final nuestros hijos y nuestras hijas con discapacidad van interiorizando el siguiente mensaje. Mira, el cuerpo de mi madre es importante, es valioso, se le protege, se le legitima, no será por toallas. El cuerpo de mi otra madre o de mi padre también son importantes. Anda, que el cuerpo de mi hermano también lo es. Pero si la gente que para mí es importante y me quiere no me manda mensajes para que yo entienda a través del reconocimiento, del respeto, de la consideración de las toallas,
que mi cuerpo también es importante, ostras, pues lo mismo mi cuerpo es menos importante, ¿y quién me va a querer a mí con este cuerpo? Mira, el otro día estaba en un taller en León con jóvenes con discapacidades intelectuales y una de las jóvenes me dijo, Natalia, ¿pero quién me va a querer a mí con este cuerpo de escombro? Y ojo, si empiezan a interiorizar y darse cuenta de lo siguiente, si la gente que para mí es importante y me quiere, dícese mi familia o el equipo profesional, no me manda mensajes para que yo entienda que mi cuerpo es valioso, es merecedor de respeto, de consideración, ostras, pues no me quiero y no me acepto. ¿Y quién me va a querer a mí con este cuerpo? Y si yo no me quiero y no me acepto, ¿y quién me va a querer a mí con este cuerpo? ¿Qué voy a hacer? Pues en ocasiones lo que pasa es, ya sé lo que voy a hacer, buscar la aceptación fuera. Oye tú, ¿qué tengo que hacer para que tú me aceptes? Como tú me digas 4 palabras bonitas que me hagan sentir especial y me llames princesa, yo me dejo hacer lo que a ti te dé la gana. Oye, ¿qué tengo que hacer para que tú me aceptes? Como tú me digas 4 palabras bonitas que a mí me hagan sentir especial, yo te hago lo que tú quieras. Con lo cual, el que no se quieran y no se acepten puede suponer el que busque la aceptación fuera. Y el buscar la aceptación fuera puede pasar porque accedan a hacer cosas o a dejarse hacer cosas, no tanto entrando por la puerta del deseo, sino que lo único que están buscando es sentirse aceptados y aceptadas. ¿Se está entendiendo todo esto? Qué importante, equipos, qué importante, familia, nuestra mirada. Porque si nuestra mirada es una mirada en horizontal, entenderme. Cuando hablo de la mirada en horizontal, una mirada igualitaria es que nos pongamos en su piel cuando prestamos apoyos a esos cuerpos desnudos y semidesnudos. Si nuestra mirada es una mirada en horizontal, desde el respeto, desde la consideración, podemos contribuir a que las personas con discapacidad intelectual interioricen la idea de que sus cuerpos son valiosos, son merecedores de respeto, de consideración. Y con ello, la creación de autopercepciones en positivo, que en definitiva es la construcción de autoestimas saludables. Pero si el mensaje que les llega por parte, esas miradas que les llega por parte del entorno, bien desde lo profesional o bien desde la familia, y las miradas son desde la desconsideración, pues el impacto que va a tener justamente es el contrario. No me quiero, no me acepto y ¿quién me va a querer a mí? El que no se quiera y el que no se acepta puede suponer el que busque la aceptación fuera, accediendo a hacer cosas o a dejarse hacer cosas. Con lo cual, fijaros la importancia de nuestra mirada. Un aspecto importantísimo que debemos de trabajar en los proyectos de vida de las personas con discapacidad intelectual con las que trabajamos son los procesos de autoaceptación. Si yo me quiero y yo me acepto y me siento digno de respeto y consideración, no voy a permitir que otras personas me traten mal. Pero si yo no me quiero y no me acepto, ¿y quién me va a querer a mí con este cuerpo? Pues la primera persona que pase por la izquierda y me haga un poco caso, ya que accedo a tener cosas con ella, a dejarme hacer, con independencia de cómo me trate esa persona. Los procesos de autoaceptación son el único punto de partida desde el cual vamos a poder establecer relaciones igualitarias desde el buen querer y desde los buenos tratos. ¿Se ha entendido todo esto con los ejemplos? Es muy importante todo esto. Mirad, situaciones que a veces pasan en los centros. Muy importante nuestra mirada. La mirada que les llega desde lo profesional, la mirada que les llega desde las familias, tiene que ser una mirada en horizontal. Vamos a ponernos en la piel de las personas con las que trabajamos, porque hoy estamos hablando de discapacidades intelectuales. Pero os tengo que recordar a todas las personas que hoy estamos aquí, que ninguna de las personas que hoy estamos aquí como profesionales, en la mayoría de los casos, estamos vacunadas para que el día de mañana tengamos una situación de una discapacidad adquirida o sobrevenida. Ninguna de las personas estamos vacunadas para tener una lesión medular, un daño cerebral adquirido. ¿O quién nos dice que seamos portadoras de una enfermedad rara? Que lo mismo, el día de mañana podemos estar en el otro lado. Y ya veréis que gracia nos haría que por el hecho de tener una discapacidad empezáramos a interiorizar la idea de que nuestro cuerpo ha dejado de tener valor. ¿Se ha entendido esto? Es tan importante, equipo, nuestra mirada es tan importante. Pero además, no solamente tenemos que trabajar desde dentro de nuestras entidades del ámbito de la discapacidad, en paralelo siempre con las familias, sino que tenemos que hacer por trabajar con el entorno. Muchas de las personas con discapacidad con las que trabajamos tienen que acudir a consultas
de temas de salud sexual, reproductiva, bueno, y a otros especialistas. Cosas que también vivimos, situaciones que a veces hemos podido vivir cualquiera de las personas que estamos aquí. Pero la frecuencia en la que acuden las personas con discapacidad intelectual es mucho mayor, con lo cual el impacto de la desconsideración va a ser muy importante en sus proyectos de vida. El otro día una de las personas con discapacidad intelectual, con discapacidades visuales, me decía: Natalia, mi pelea diaria cuando voy a revisión a ginecología, como tengo una discapacidad visual, es que me den una bata o que me pongan una sábana, que tú para qué la quieres. Si tú tienes, pero vamos a ver, ¿no? En definitiva, o que te dejen tocar, ¿no? Acercarte al instrumental con el que te van a explorar. Con lo cual, muy importante, también acompañar para cuando se ocurran este tipo de situaciones, pues también hacer ejercicio de sus derechos y tirar de hoja de reclamación. Esto no puede seguir pasando, ¿no? Yo creo que también hay los sistemas de cómo denunciar este tipo de situaciones, ¿no? Pues que tengamos los protocolos accesibles para que las personas con discapacidad intelectual, en este caso, puedan hacer pues el ejercicio de sus derechos y notificar estas situaciones para ir cambiando el sistema. Yo soy mucho de hoja de reclamaciones y es la única manera de ir cambiando las cosas. Os cuento que cada vez que hemos puesto alguna situación, siempre se han puesto en contacto para averiguar, para intentar, con lo cual cuantas más personas seamos, es la única manera de cambiar el sistema, porque ya no solamente es la desconsideración de poner o no toallas o poner sábanas, sino también el lenguaje que a veces se utilizan en las revisiones a las que acuden. Hay personas con discapacidad intelectual que se quedan con los comentarios que alguien ha dicho delante de sus cuerpos, ¿no? Y eso tiene que ver un impacto muy importante en su autoestima, que cuando les dices en los talleres vamos a dibujar cómo es nuestro cuerpo, ahí es donde se reflejan muchas de las cuestiones que les han impactado a través de la desconsideración, a través de ese lenguaje y muchos de los mensajes que les llegan. En definitiva, tenemos que contribuir a ir cambiando la imagen social que hay con relación a las personas con discapacidad. Pero trabajar desde el cuerpo también tiene que ver con que las personas con discapacidad intelectual aprendan que ese cuerpo tiene límites. Quiere decir, yo tengo la capacidad de decir que no me gusta, que no me toques, que contigo no. Y eso tiene que ir de la mano que aprendan que no pueden ir transgrediendo límites corporales. Y fijaros, esto no siempre lo tienen claro. ¿Por qué? Los límites corporales se adquieren desde edades tempranas. Si tenéis hijos, hijas, sobrinos, nietos sin discapacidad, con 1, 2, 3 años, dentro de su proceso de descubrimiento, curiosidad, estas infancias les suele dar por levantar la falda, a ver qué hay debajo, o te tocan el culete con 1, 2, 3 años, o a veces te bajan el escote y te cuentan las tetas 1 y 2, oye, a los 2 minutos te las vuelven a contar, porque imagínate tú que ha crecido otro entre medias, ¿no? Pero cuando empiezan a tener 4 o 5 años, ya empezamos a marcarles límites. Que no me gusta que me levantes la falda, que no me gusta que me bajes el escote, que se me ha salido una tetilla en mitad de la frutería. Cuando se tiene un hijo, hija o familiar con discapacidad intelectual, a veces se les permite, no se les pone esos límites, con lo cual, conductas que hacían gracia y cuando tenían 1 o 2 años, a veces las siguen manifestando y cuando tienen 12 y cuando tienen 26 o tienen 53, que se convierten en personas adultas que van tirando de la tanga, tocando culos, ¿sí? Esto es muy importante trabajarlo, ¿no? Porque en definitiva, no, yo les digo a las familias, el permitirles de más no les mejora, sino que el día de mañana les puede meter en líos. En un taller en Gran Canaria, una madre, terminamos antes de empezar una charla, me dice una madre, mira, habíamos tenido unos talleres con sus hijos y con sus hijas, y me dice una madre, mira, has estado tú con el grupo de aquí, dice, yo soy la madre de Benjamín, si es que es más salado, si ya le ves que no tiene mala intención, yo a veces me lo hace. Yo no me enfado porque como soy su madre, pues a veces no lo tomamos como una broma y vamos, que le ha dado, que lleva unas semanas que me pellizca la tetilla. Yo cuando las familias me cuentan situaciones de ese tipo que son conductas invasivas desde lo corporal, también a veces me pienso, ¿no? De tú no te enfadas y por ahora. Porque a veces una conducta que empieza como una broma, a lo mejor si volvemos a tener la conversación dentro de unas semanas, cuando tengas la teta destrozada porque tu hijo tiene autismo y no controla la fuerza, pues a lo mejor no te hace tanta gracia, pero es muy importante hacer partícipes a las familias de empiezo pellizcando la tetilla de mi madre. Como no me marca límites, corremos el riesgo de que esa conducta la generalice a otros escenarios. Empiezo por mi madre, como no me marca límites, lo intento con los y las profesionales. Y yo os planteo,
Como profesionales, tenemos que dejarnos pellizcar la tetilla de las personas con discapacidad con las que trabajamos. Somos profesionales y no nos vamos a enfadar, pero el lío va a ser el siguiente. Empiezo pellizcando a mi madre, como no me marca límites, lo intento con los y las... Y a la siguiente persona a la que le voy a pellizcar la tetilla va a ser a la compañera del centro. Esta compañera del centro que cuando llega a su casa y su familia le esté prestando apoyo en los programas de aseo, autocuidado y duchas, y de repente su familia vea que tiene un hematoma, ya os digo yo que esa familia no la va a hacer ni pizca de gracia. Esa es la familia que va a ir donde Inma y va a decir, oye, ¿a qué os dedicáis en este centro? Que mi hija ha venido con un hematoma en la teta, alguien la está metiendo mano, el próximo día os pongo una denuncia. ¿Se ha entendido? Con lo cual, el permitirles de más de lo que la sociedad les va a permitir no les mejora, sino que el día de mañana les puede meter en líos. ¿Se ha entendido esta clave importante? Fijaros, todo lo que hemos ido diciendo, los límites corporales, no solamente trabajarlo desde la familia, a nivel interno, ni que deciros también en otros contextos, desde lo educativo, límites también desde el espacio público, saber manejar, pedir ayuda, saber cómo gestionar estas situaciones de invasiones en los límites y en el espacio personal. Es algo fundamental que tenemos que trabajar con las personas con discapacidad, tanto para que aprendan a ponerles como para que aprendan a respetar y no invadir otros límites corporales, espacios personales o los límites personales que a veces van a ir detrás, ¿no? En definitiva, fijaros, todo lo que hemos ido contando, que aprendan quién puede o no, en qué escenarios puedo o no puedo, la importancia de esa mirada en horizontal, la importancia de los límites corporales, todo esto es hacer educación sexual. Y todo apunta a la autonomía corporal. Que las personas con discapacidad intelectual aprendan a tomar decisiones sobre sus cuerpos. Mi cuerpo es mío y yo tomo decisiones sobre mi cuerpo. Si esto empezamos a hacerlo desde edades tempranas y acompañamos de esta manera, como estamos, estas claves que os estoy dando, contribuiremos a la autonomía corporal. Pero ¿qué pasa cuando trabajamos con personas jóvenes o personas adultas donde no han tenido ese acompañamiento? Y hay veces que cuando hago talleres y sesiones con personas con discapacidad que son jóvenes o adultas, en muchos casos, lo que me encuentro en los talleres como punto de partida es que han interiorizado la idea de mi cuerpo no me pertenece. Cualquier persona puede tomar decisiones sobre mi cuerpo. Como hayan interiorizado esa idea, esa situación, ese punto de partida les expone a que vivan situaciones de abuso y vulnerabilidad por parte de otras personas del entorno. En estos casos, cuando los puntos de partida sean esos, lo que trabajaremos es porque las personas con discapacidad intelectual aprendan a reapropiarse de sus cuerpos, los vuelvan a ver como algo propio. ¿Se ha entendido todo esto? Voy dando así como pinceladas. Mirad, a propósito, a la que estamos echando la mañana, y como también estamos hablando de sexualidad, vaya, también os tengo que contar algún secreto sexológico. Y es que en esta sociedad donde nos ha tocado vivir, oye, hay gente para todo, hay algunas personas que en el disfrute de su sexualidad, insisto, hay gente para todo, hay algunas personas que en el disfrute de su sexualidad, vaya, que son súper fans de sus genitales. Los genitales son lo más... Insisto, hay gente para todo, ¿no? Hay algunas personas que ponen todas las fichas del disfrute de la sexualidad en sus genitales. Los genitales son lo más, ¿vale? Y yo os planteo a quienes estáis aquí, ¿qué les pasaría a esta gente fan de sus genitales? ¿Qué les pasaría si el día de mañana sus genitales no funcionan como estas personas consideran que tienen que funcionar? ¿Qué les pasaría a esta gente? ¿Qué les pasaría a esta gente? Amargados, amargadas, frustrados, pues fijaros, habéis venido unas jornadas porque os tengo que contar un gran secreto sexológico. ¿Queréis que os lo cuente? No estoy muy convencidos, convencidas, sí. Os tengo que contar que a todas las personas que estamos aquí, ¿cómo lo oís? ¿Cómo lo oís? A los de fuera también, aunque de momento no se van a enterar. A todas las personas, queramos o no queramos, a lo largo de nuestras vidas, nuestros genitales, a todas, nos van a jugar malas pasadas, que lo sepáis, ¿eh? Si hay alguien al fondo del Frente de Juventudes que está pensando, no me va a pasar, nos va a pasar a todas. Y esto no va a ser negociable. ¿Por qué nuestros genitales no van a funcionar como nos gustaría? Algunas veces alguien dice, ¿será el factor edad? Bueno,
cuerpo y dentro de tu cuerpo tus genitales no van a funcionar igual a los 15, que a los 27, que a los 49, que a los 78, que a los 103, no es cierto, pero vamos, que no va a ser el único motivo. Hay más motivos. A veces el estrés, la angustia, la ansiedad, nuestro cuerpo nos manda señales, sí, los genitales, los primeros que cantan, pero sigo que hay más motivos. A veces puede ser la psicofarmacología. Cualquiera de las personas que estamos aquí podemos estar pasando un bache emocional, vamos a salud mental. Esa misma psicofarmacología que a veces se les prescribe a las personas con discapacidad intelectual con las que trabajáis. La psicofarmacología en más del 90% de los casos afecta al funcionamiento de los genitales, a veces por defecto y a veces por exceso. Hay que tenerlo en cuenta, pero sigo, que hay más motivos. A veces también enfermedades comunes, que es el colesterol, que si la tensión, que si la diabetes, puede afectar al funcionamiento de los genitales, pero sigo, que hay más motivos. La presencia de discapacidades adquiridas o sobrevenidas, la lesión medular que lleva la vía sensitiva y la motórica, cuando la lesión medular es completa, en el 100% de los casos va a verse afectado el funcionamiento de los genitales. Los casos de ictus, trombosis, daño cerebral adquirido también puede condicionarse el funcionamiento de los genitales. En cuestiones oncológicas, el otro día estaba en un congreso, participo mucho con la Asociación Española contra el Cáncer, y en Córdoba un hombre joven, de 50 y tantos años, joven, levantó la mano y dijo: oye Natalia, quería yo preguntarte, ¿las cuestiones oncológicas pueden afectar al funcionamiento de los genitales? Por supuesto, ¿vale? Y no solamente aquellos cánceres de próstata, cuello de útero, sino que la quimioterapia, radioterapia y así os pudiera poner ciertos de motivos por los cuales nuestros genitales no van a funcionar como nos gustaría. Dicho lo cual, equipos, familias, vosotros y vosotras veréis las fichas del disfrute de vuestra sexualidad que ponéis a los genitales, porque como pongamos todas las fichas, ya hemos contado que a lo largo de nuestras vidas lo vamos a poder pasar un poco regular, incluso mal. Yo ahí lo dejo para quien quiera cogerlo, ¿vale? Ahí lo dejo. Seguimos, volvemos a la dinámica de qué nos venía a nuestra cabeza cuando escuchábamos la palabra sexualidad. Segunda idea. No es lo mismo cuando hayamos pensado en sexualidad, nos vengan palabras o imágenes que tienen que ver con ciertas conductas como son los coitos, que en definitiva hablar de los coitos es hablar de las penetraciones, o plantearos si cuando hemos pensado en sexualidad nos han venido cosas más grandes. A ver si cuando hemos pensado en sexualidad nos han venido los besos, las caricias, el pasear de la mano, el poner la mano sobre la mano de alguien, las miradas, el cosquillearse, el soplarse, y este largo abanico de posibilidades. Mira, suele haber una segunda idea bastante extendida a nivel social, que dicho sea de paso, y es una falsa idea, y es que hay gente que piensa que hacer educación sexual, que nuestro objetivo como profesionales va a consistir en animar a las personas que tengan relaciones sexuales y más de ti. Insisto, esto es una falsa idea. Cuando hacemos educación sexual con infancias, adolescencias, juventudes, adulteces y vejeces con discapacidad intelectual, nuestro objetivo principal va a ser el que las personas con discapacidad aprendan a tener relaciones, pero relaciones interpersonales, que en definitiva es que aprendan a relacionarse, que no vamos a hacer de igual manera el ajuste de muestras de afecto y sentimiento en función del tipo de relación que mantengamos con las personas, que no nos vamos a comportar de igual manera con amistades, que con personas desconocidas, que con profesionales, que con parejas, que con exparejas. ¿Y esto lo tienen claro? Pues en muchos casos no lo tienen claro. Todo esto que estamos hablando tiene que ver con el acompañar y fomentar la autonomía en la gestión de los afectos. ¿Cuándo se adquiere la autonomía en la gestión de los afectos? Volviendo al ejemplo que decíamos antes, si tenéis hijos, hijas, sobrinos y nietos en la infancia, habitualmente en la infancia, ¿quién gestiona los afectos por la infancia? Pues con 1, 2, 3 años, fijaros, habitualmente quienes gestionamos los afectos solemos ser las personas adultas que giramos en torno a sus proyectos de vida. A veces hacemos esto, vamos con nuestros hijos, hijas, sobrinos y nietos, vamos tranquilamente pasando por la calle, a tal tiempo te encuentras a una persona, que a lo mejor hace 10 años que no has visto, y dices, ¡ah! Pero qué alegría, cariño, dale un beso a la prima del cuñado de tu tía Marisol, ¿no? Y con 1, 2, 3 años no suelen mostrar ningún tipo de resistencia, pero yo os animo a que les pongáis un par de años más. 4 o 5 años, que vas con la infancia de 4 o 5 años, te vuelves a encontrar a esa señora, ¿no? ¡Uah! ¡Qué alegría!
Cariño, dale un beso a la prima del cuñado de tu tía Marisol. Y con 4 o 5 años en la población sin discapacidad, ¿qué pasa? Que de repente llega un día que tú tiras del brazo y ¿qué es lo que pasa? ¡Que se frenan! Se frenan. Y tú, pues no sé qué les pasa, que puedes estar ahí, que ni para adelante ni para atrás. Se frenan. Lo que nos están diciendo es, deja de gestionar mis afectos. Si hicierais la prueba, si no la habéis hecho ya, sería interesante que les preguntásemos a esas infancias por qué no quieren dar un beso a esa persona. Tampoco es necesario hacer la pregunta adelante porque a veces se dejan a cuadros, ¿no? Yo tengo mi hijo que tiene 5 años, ¿no? Le pregunté un día en estos experimentos, cariño, ¿por qué no quieres dar un beso a esta persona, no? Y entonces me dijo, mamá, yo no voy a dar un beso a esta señora porque no la conozco de nada, con 5 años, ¿no? En otras ocasiones, el otro día un padre en una charla me decía, calla, que me acaba de pasar con mi hija. Yo tengo una hija con síndrome, me contaba este padre antes de llegar a una charla, y decía este padre, calla, calla, que hemos bajado a comprar el pan. Nosotros vivimos en un cuarto, decía este padre. Nosotros tenemos una vecina en el quinto, que es un tanto, no encontraba el adjetivo para definir a la persona, a la vecina. Ya es un poco insistente, ¿no? Dice, está todo el día detrás de mi hija. Sofía, ¿por qué no me quieres dar un beso? ¿Por qué no me quieres...? Dice, justamente hoy, antes de venir a la charla, dice, nos la hemos encontrado en la planta de abajo del ascensor, la ha vuelto a preguntar a mi hija, Sofía, ¿por qué no me quieres? Dice, le ha contestado hoy, le ha dicho, porque eres muy fea. Dice, ha sido el viaje más largo de mi vida, no llegábamos al cuarto, no llegábamos. Bueno, pero a lo que voy, este tema de la gestión y la autonomía en la gestión de los afectos, no siempre se respetan esos límites y a veces con personas con discapacidad intelectual les seguimos llevando de la mano y a veces seguimos, aunque tengan 15, aunque tengan 25, cariño, dale un beso a esta persona, aunque no la conozcas de nada, ¿no? Se les anima, no quiere decir que siempre pase. Pero hay familias que entienden a veces en sus cabezas que la inclusión social la van a lograr sus hijos o hijas con discapacidad cuanto más cariñosos o cariñosas sean. Por eso a veces se les anima a que tengan esas muestras de afecto y sentimiento de forma discriminada. También estas son las mismas familias que después nos vienen a pedir auxilio porque te dicen, Natalia, es que ahora mi hijo le da por dar abrazos hasta el conductor del autobús, ¿no? Con lo cual es muy importante el acompañar y en el fomento de la autonomía en la gestión de los afectos, ¿no? Bueno, todas esas cuestiones de las que estamos hablando, también incluso a veces, fijaros, no solamente se gestiona, cariño, dale un beso a esta persona que no conoces de nada, sino que a veces yo me he visto enredada en conversaciones de, cariño, cuéntale a esta persona, aunque no la conozcas de nada, que tienes novio o novia. Se les anima a veces a compartir sus intimidades. Y fijaros, esto es muy importante, porque como hagamos eso, animarles a que cuenten sus intimidades a personas desconocidas, luego las personas con discapacidad intelectual no van a tener filtro para saber qué temas pueden hablar con qué personas. Y fijaros, tan importante, debiéramos de ver la intimidad del cuerpo como la intimidad de las palabras, porque no sabemos con quiénes se van a tropezar el día de mañana ni las intenciones de esas personas. Si a esta persona, y os pongo un ejemplo, se les anima, cariño, cuéntale que tienes novio. Este mismo adolescente va a ser el que mañana le vamos a mandar a hacer un recao, va a ir al supermercado y le va a decir a la cajera, ¿sabes? He estado viendo en el móvil tetas y culos, por aquí, O puede ser que este mismo adolescente o este mismo joven con discapacidad sea el que vaya mañana, vaya directamente a la frutería y le va a decir al frutero, ¿sabes? Me he estado tocando la chirula, ya ha salido un líquido blanco, ¿no? Y fijaros, tan importante, debiéramos de ver la intimidad de las palabras como la intimidad del cuerpo, porque no sabemos las intenciones de las personas con las que se van a tropezar. No sabemos si la cajera lo va a preservar desde la intimidad, no va a hacer comentarios o terminará poniéndole un apodo, igual que tampoco sabemos las intenciones del frutero. ¿Os imagináis que el frutero llega y dice, ¿sabes? Me he estado tocando y ha salido un líquido blanco. Imaginaros que le dice el frutero, ¿por dónde dices que te ha salido un líquido blanco? ¿Me lo enseña a saber? Casi que mejor no lo vamos a pensar. ¿Se ha entendido la importancia de la intimidad de las palabras? Por otra parte, más temas. Voy a ir dando brochazos porque todo esto nos da para mucho juego, ¿no? Mirad, además también hay una parte importante dentro de los procesos de acompañamiento a estos temas. No sé qué ha pasado, se nos ha atascado por aquí. Si nos echa Rodrigo, si me lo pasas. Hay otra parte importante que tiene que ver también con el jardín de la intimidad, ¿no? Y en definitiva son situaciones que os he contado antes de la intimidad de las palabras, ¿no? Que tienen que entender y aprender que su vida les pertenecen. Y también identificar situaciones donde se vulneran esos derechos, porque en definitiva eso tiene que ver con
toda la información que damos de cara al exterior a veces puede ser utilizada en contra nuestra. Con lo cual esta parte va a ser muy importante. También la importancia de los tiempos y espacios para la intimidad. Muchas de esas conductas de disfrute que hemos dicho, los besos, las caricias, hay algunas que son socialmente permitidas en escenarios públicos, abrazar a alguien. Pero dentro de las conductas de disfrute también hemos hablado de la conducta de acariciarse, por ejemplo, los genitales. Y esa conducta, no sé cómo lo veréis, pero esa conducta requiere de poder ser gestionada en espacios de intimidad. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Entonces, otro de los temas importantes, ¿no?, a trabajar en los proyectos de vida de las personas con discapacidad intelectual es que dispongan de tiempos y espacios para la intimidad. Y el jardín de la intimidad, que me gusta llamarlo a mí, son tiempos y espacios para desconectar, para mirar al horizonte, para no hacer nada, para sus hobbies, para sus manías, para llorar si es que les apetece llorar sin necesidad, ¿no? Y sobre todo que lo puedan hacer sin que haya alguien al lado diciendo qué mala cara tienes, qué te pasa, ¿no? Ese jardín de la intimidad como una necesidad vital también para si quieren disfrutar de su cuerpo y de sus genitales, lo puedan hacer ahí en la intimidad. Porque si no disponen de ese jardín de la intimidad, muchas de esas situaciones de conductas de disfrute ya sabéis dónde van a quedar expuestas, en el escaparate público. Pero ese jardín de la intimidad lo necesitan todas las personas con discapacidad intelectual con las que trabajamos. No solamente aquellas que manifiesten conductas de disfrute genital, sino que lo debiéramos de ver como una necesidad vital. Todo eso también es otra de las temáticas que trabajaremos en el material del Educasés. El jardín de la intimidad para aprender a estar a solas, como un paso en el fomento de la autonomía personal. También con el paso de los años es muy importante trabajar el jardín de la intimidad, tiempos y espacios para poderse relacionar con iguales y para que también si el día de mañana dentro de sus proyectos de vida decidieran vincularse afectivamente con otras personas que dispongan de tiempos y espacios para las vinculaciones afectivas. ¿Por qué? Porque fijaros, si las personas no disponen de tiempos y espacios para la intimidad, les va a resultar muy complicado saber identificar qué pertenece a lo íntimo y qué pertenece a lo público. ¿Por qué? Porque todas sus vidas van a quedar expuestas en el escaparate público. ¿Se ha entendido esta parte? Importante. Todo lo que hemos dicho, fijaros, lo de aprender a diferenciar qué pertenece a lo íntimo y qué pertenece a lo público, tiene que ver y es un aspecto fundamental para aprender a convivir en sociedad. Todo lo que hemos dicho, el fomento de las relaciones interpersonales, que las personas con discapacidad intelectual tengan la capacidad de tomar decisiones sobre sus relaciones interpersonales. Esto va a ser muy importante. Cuento una cosita, ya sé que me voy muy justa. Yo voy a hacer una pregunta, pero para entender situaciones. Por cierto, a todo el mundo le tienen que gustar los coitos. Alguien puede pensar, esta mujer ha perdido el juicio a estas horas de la mañana. Os pregunto, no. Oye, muy convencidos y convencidas os veo, pero efectivamente hay muchas personas que no disfrutan teniendo coitos. Suelen ser las que más lo cuentan, que van por la calle diciendo estoy hasta los coitos. Pues no lo sé. No sé a cuánta gente habréis oído decir que no disfruta teniendo coitos. Os cuento como anécdota que cuando hago esta pregunta en centros educativos con adolescentes y con jóvenes, que no tienen por qué tener discapacidad, les digo, pero cuando habéis pensado en sexualidad únicamente habéis pensado en los coitos, o cuando habéis pensado en sexualidad habéis pensado en los besos, en las caricias, el chuparse y a veces que adolescentes y jóvenes se te quedan así, Natalia. Pero eso de chuparse, pasear de la mano, eso no son entremeses. Que lo sepáis, de hace unos años para acá han pasado a llamarse entremeses. Quienes os quedasteis en los preliminares os veo muy poco puestos y puestas. Hay que actualizarse, ¿eh? ¿Estáis ahí? Yo cuando empecé a escuchar esto os cuento como anécdota que les decía, ¿pero a qué os referís? ¿Que el disfrute de la sexualidad pudiera equipararse tipo dieta, catálogo, menú? Oye, yo os planteo, puede haber gente muy fan de determinadas comidas del tipo mi plato preferido son los coitos, que para el caso sería mi plato preferido son los macarrones, pero no sé lo que pensaréis, 5 años, 10 años, 12 años, 23 años comiendo macarrones, ¿pudiera llegar un día que se los atragantasen? Bueno, ya os habréis dado cuenta que antes o después terminarán atragantándosenos los macarrones. Oye, si hubiese alguien al fondo del Frente Juventudes que estuviera pensando no veo el día, oye, que pudiera ser que alguien pensase, ¿no?
Pero fijaros, os tengo que recordar lo siguiente. Y es que puede haber días que nos apetezca comer mucho macarrones, pero habiendo días que tenemos ganas de tener coitos o comer macarrones, os tengo que recordar, que ya lo hemos contado antes, que no siempre vamos a tener la pasta, o dícese los genitales al dente, que ya lo hemos contado, que nos van a ir por libre. Con lo cual, no sé lo que pensaréis, pero yo soy más bien de dieta mediterránea. Que si unas almejas a la marinera, que si un poco de verdurita a la plancha, que el día que te toque, me habéis entendido, ¿no? Bueno, yo lo dejo. ¿Por qué os cuento esto? Importante. Cuando trabajamos con personas con discapacidad intelectual, en las formas de disfrutar de su sexualidad, en muchos casos son más bien de dieta mediterránea. Dan más valor a los besos, a las caricias, al pasear de la mano, al poner la mano sobre la mano de alguien, sobre todo cuando necesitan de cierta necesidad de apoyos. En el sentido que hay veces que las familias, por el miedo a las relaciones sexuales, que ni siquiera en muchos casos van a tener, a veces cortan las relaciones interpersonales de sus hijos y de sus hijas con discapacidad intelectual. ¿Se ha entendido esta parte? Bueno, para trabajar todo esto y más cosas, dentro de ese modelo, fijaros que a veces cuando a las familias se les despierta en su cabeza el modelo estrecho de genitales, coito, a veces utilizan estrategias como la infantilización, porque en ese modelo estrecho de sexualidad no entran las infancias y es como, ya está, como no quiero pensar en sexualidad, voy a hacer el esfuerzo, ¿no?, de ver a mi hijo, a mi hija, desde la sobreprotección, desde verle como una eterna infancia. Pero es muy importante trasladar a las familias que la infantilización no les protege, sino que de cara a la sociedad y al entorno lo que hace es transmitir una imagen de verles como más vulnerables, de que vivan potenciales situaciones de riesgo. ¿Se ha entendido esta parte? Vale. Mirad, para trabajar todo esto, nosotros a la hora de hacer educación sexual, todo lo que os voy a contar se os va a facilitar para que tengáis recursos de cómo se puede hacer desde lo positivo ese acompañamiento, porque trabajando desde lo positivo, de una forma indirecta, prevenimos que pasen cosas feas, ¿vale? ¿Cómo yo lo planteo? Pues el marco del hecho sexual humano tiene que ver con el cómo somos, cómo nos vivimos y cómo nos expresamos. Y el cómo yo lo trabajamos es a través de este árbol, poco a poco, y es una forma de prevenir y detectar también las situaciones de violencias sexuales, algunas de las cuales hemos ido contando en toda la charla, ¿vale? Como sabemos que muchas veces los puntos de partida es que tienen menos acceso a la información, no tenemos recursos accesibles para las personas, pues contaros, y si no hacemos educación sexual, pues al final quien educa son los cuentos de Disney, las películas, la pornografía, pues para un poco contrarrestar esos accesos a la información, deciros que pues hace 2 años el Ministerio de Educación del Gobierno de España se puso en contacto conmigo y a través de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias elaboramos unos materiales, que es un programa que os traigo aquí para compartiros de cómo trabajar estos brochazos desde edades tempranas. El programa va un poco desde esa filosofía en positivo y es el programa en Educasés. El programa en Educasés, cuando empezamos, la filosofía y un poco de cómo trabajar es trabajar desde la infancia, adolescencias, juventudes. Se puede trabajar con personas adultas porque se pueden cambiar los personajes, ¿vale? Consta de una plataforma online donde vais a tener acceso a todos los recursos materiales para poderlo trabajar. ¿Cuáles son los módulos? Ya lo sabéis. Primero, somos diversidad. Presentemos un escenario donde las personas con discapacidades se reconozcan esas plurales maneras de ser, vivirse y expresarse. Siguiente, cuerpo, pudores. ¿Quién puede o no acceder a mi cuerpo desnudo? ¿En qué escenarios puedo o no puedo mostrar mi cuerpo desnudo? Acordaros de los límites corporales, tiempos y espacio, todo lo que se contaba sin brochazos. Pues ese material educativo desde el Ministerio creo que puede ser un recurso que aporte y que pueda facilitaros el acompañamiento. Os contaré que hice un poco trampas, aunque iba a ser desde el contexto educativo, infancias, adolescencias. Yo decía, pues esto no lo tenemos en los centros ocupacionales con personas adultas, de tal manera que en las actividades podemos cambiar los personajes en función de la edad de las personas con las que vayamos a trabajar, y lo estamos haciendo también incluso trabajando con personas con envejecimiento prematuro, y se han creado una serie de personajes. Los personajes pretenden visibilizar la diversidad corporal, genital, relacional, familiar,
para que se generar escenarios donde se reconozcan. Están inspirados en personas reales que se reconocen, ¿vale? Y bueno, consta de una guía. Todo esto que os estoy enseñando aquí, vamos a hacer una pequeña presentación después para que veáis en formato impreso, ¿vale? Consta de unos materiales, puzzles, dominós, juegos, así, pues en función de los diferentes perfiles. Para personas con grandes necesidades de apoyo, hasta personas, hasta donde nos lo permita su autonomía, ¿vale? Tengo un vídeo que dura 45 segundos. ¿Lo podemos poner? ¿No? ¿Sí? Vale, pues entonces nada, si no lo vemos después. Bueno, pues dicho todo esto, un poco los materiales, es una plataforma virtual online donde vais a poder acceder, que es abierta, gratuita, y después también hicimos la versión impresa, que es la que os he traído para que podáis ver después un ratito, ¿vale? Y ahora sí que sí, perdonadme que se me ha ido un poco y un placer.